16 de diciembre, hoy comienzan las novenas en Colombia, bueno, y también la gente que las hace fuera de Colombia, pues hoy comienza ese día que es especial para la comunidad católica de nuestro país, de Colombia, que tienen pues esta tradición que a mí de niño me encantaba y después de grande pues también, claro que sí. En Bucaramanga, los que viven en Bucaramanga saben que en los conjuntos pues es muy normal hacer las novenas, cada bloque se dedica a hacer la novena día por día, reparten comida, los amigos, los vecinos, en fin, música, aunque muchas veces también terminan agarrados los vecinos porque eso siempre ha pasado. Entonces la hacen, en Bucaramanga la tradición es comenzarla el 15 para terminar el 23, el último día lo hace la administración de ese conjunto y pues el 24 como la gente se va para diferentes partes de la ciudad, bueno, el 24 la gente no está, entonces por eso en Bucaramanga, en los conjuntos residenciales es tradición que se empiece la novena el 15 hasta el 23 y el 24 pues la gente ya la ha terminado. Y pues una tradición que en muchas partes de Colombia se conserva y pues esperemos que todas estas tradiciones no se pierdan. Eso también es importante, es parte de nuestro país. Yo acá a la gente le cuento cómo son las navidades en Colombia, las velitas, por ejemplo, que es como el comienzo de la gran festividad de Navidad, la novena, en fin, el año viejo y todas esas costumbres el año viejo sin pólvora, eso sí. Todas esas costumbres colombianas que también son únicas de nuestro país y que nos hacen que seamos lo que somos, Colombia, carajo. Bueno, entonces, como lo digo, tenemos hoy el espacio dedicado a nuestro amigo Hernán Riaño. Como saben ustedes, los sábados dedicamos una parte del día a leer la columna de nuestro compañero, colaborador del canal, amigo entrañable, grandísimo periodista que es Hernán, que por cierto vamos a volver a tener nuestros espacios ya vamos a terminar este año y el año entrante pues tenemos también que orientar un poco también qué vamos a hacer porque es un año bastante importante. El que se nos viene la elección de la fiscal, la aprobación de reformas, vamos a ver cómo termina todo eso, así que este año 2024 que se nos acerca es bastante importante para todo este proyecto del cambio, para todos nosotros. En fin, bueno, no hablemos más, vamos con la lectura. ¿Qué tenemos en el video de hoy? Pues tenemos obviamente la columna de nuestro compañero Hernán Riaño que lleva por título Cuando la sal se corrompe. Ese fue el título que él le puso y aparte pues dice que la justicia es la base de la democracia. Aparte de eso, tenemos pues ñapitas y ñapitas, esta vez las ñapitas son también como siempre ñapitas buenas. Una de esas ñapitas es la entrevista que concedió Gustavo Petro, nada más ni nada menos a la revista Time. Confirma Gustavo Petro también que es un líder mundial, pues vamos a leer esa importante entrevista que concedió y como siempre ñapitas, buenas ñapitas que tenemos, incautaciones, en fin. Entonces sin más, vamos a comenzar la lectura de nuestro gran amigo de la columna, de nuestro gran amigo Hernán. Aquí la tenemos, Cuando la sal se corrompe, una columna escrita para el medio Son Noticias. La justicia es la base de la democracia. Colombia, como Estado social y de derecho, tiene sus tres poderes separados en la teoría. El Ejecutivo, representado por el presidente de la República, gobernadores y alcaldes. El Legislativo, por el Congreso, asambleas departamentales y consejos municipales, y el Judicial, que está representado por las altas cortes, juzgados departamentales y municipales, con todas sus variaciones dependiendo del aspecto judicial al que tengan que referirse. Cuando Álvaro Uribe Vélez llegó al poder, dentro de los planes que traía estaba el de cooptar el Estado para su beneficio y el de sus amigos. Decidió poner en cada uno de los poderes públicos nacionales, departamentales y municipales a personas que garantizaran su ideología y de paso defendieran los negocios, tanto propios como los de todos los que se subieron, no solo al gobierno, sino al poder. Sus dos sucesores hicieron lo mismo, agravado por el último, expresidente Iván Duque Márquez. Las gobernaciones y alcaldías fueron tomadas por los gamonales regionales de su corriente ideológica y en muchos casos de grupos paramilitares y narcotraficantes que los pusieron en esos cargos, saqueando el erario y robándose los recursos que eran destinados a la población más vulnerable, especialmente los de la niñez. El Congreso aprobó leyes que solo beneficiaban a unos pocos, empresarios y personas de dudosa conducta. Nunca hicieron alguna ley que beneficiara al pueblo.
y en las épocas de Uribe, presidente, el 35% del Congreso fue puesto por el narcoparamilitarismo, hecho confesado por Mancuso en varias oportunidades. En los últimos años, los entes de control no escaparon al asedio y la apropiación de Uribe y su combo. Recordemos una procuraduría como la del obispo Ordóñez y la del actual Cabello Blanco. Además, la fiscalía sí que ha sido una herramienta de los presidentes para ejercer su control sobre los colombianos y taparle sus asociados todos los delitos que han cometido. Solo nombraremos los más nefastos. Humberto Martínez Neira, su padre, el gran periodista y humorista Humberto Martínez Salcedo, estará revolcándose en su tumba. Y el que está de salida, el compañero, amigo del alma de Iván Duque, Francisco Barbosa. Pero lo más grave es lo que ha pasado en el Poder Judicial, incluidas sus altas cortes. En los últimos años, el país ha asistido a unos hechos que más que bochornosos son de una gravedad inusitada por lo que representan para el pueblo colombiano. Desde hace muchos años, los colombianos acuñaron la frase «La justicia es para los de Ruana», cuando quienes usaban esa gran prenda nacional eran los campesinos y la gente pobre. Esta frase quiere significar que el que tiene dinero puede burlar la ley y no ser condenado por ningún delito, por grave que éste sea, lo que demostraría que la corrupción en esta rama judicial data de hace muchos años. Lo que han mostrado las llamadas altas cortes en los últimos tiempos deja mucho que pensar. La Corte Constitucional expidiendo sentencias que atentan contra el medio ambiente, derogando anteriores solo para beneficiar a unas multinacionales corruptas y depredadoras y a unos interesados nacionales que obtienen pingües ganancias con estas decisiones. Declaró inexequible el decreto de emergencia económica para La Guajira, como si el beneficiado con esos decretos fuera el propio Petro y no las habitantes, sobre todo los niños de La Guajira. En las últimas horas también declaró la inexequibilidad al decreto de subsidios para los pobres de ese mismo departamento. Un Consejo de Estado que se dedicó a perseguir a los parlamentarios elegidos libremente por los colombianos para que los representaran, casualmente, todos afectos al gobierno del pacto histórico, quitándoles sus investiduras de senadores o representantes para evitar que aprueben las reformas que tanto están necesitando los colombianos. No se ve esa misma diligencia y severidad con parlamentarios subjudice de partidos afectos a Uribe, por lo que ha rebasado la confianza en esas instancias judiciales. Es lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia en los últimos años. El cartel de la toga en el que vendían fallos o los evitaban. Un magistrado presidente de ese tribunal con agencia de empleo para sus amigos y familiares. Magistrados con confesas posiciones sobre aspectos de la vida nacional y no se declararon impedidos en los fallos que tenían que ver con esos casos, decisiones que benefician a personas que no las merecen. Solo son algunos ejemplos. Lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia con la elección del fiscal general de la Nación, quien debe ser reemplazado por el vencimiento del periodo después de haber anunciado que el 7 de diciembre elegirían al funcionario que dirigiría a la Fiscalía por los próximos 4 años, sin ninguna razón convincente decidieron aplazar esa decisión para el 25 de enero de 2024, dejando el espacio abierto para que haya una interinidad en el cargo que usufructará la vicefiscal. Ha dejado preocupados a muchos colombianos por lo que esto representa para el país. Se ha llegado a tal punto que un magistrado ha insistido, sin argumentos legales, que el presidente debe incluir a un hombre en la terna para dirigir la fiscalía y pone tutelas solo para retrasar la decisión. Es necesario recordar que las actuaciones de los dos funcionarios están bajo un manto de duda por sus resultados y sus íntimas relaciones personales con el ex y su pupilo Iván Duque. Un país decente y moderno no puede subsistir si sus entes que administran justicia no son confiables y no trabajan por el bien del Estado.
En otros países, los jueces y magistrados son personas de una conducta y ética intachables, que les da la confianza que sus ciudadanos necesitan y para que el país no se derrumbe. La justicia colombiana debe tomar el rumbo para la cual fue creada. No se puede dar el lujo de estar en el ojo de huracán por estos hechos y mucho más que no hemos mencionado. Si la Corte Suprema quiere ser respetable y respetada, debe hacer todo lo necesario para que ello ocurra. Desligándose de hechos oscuros del pasado, solo así se puede garantizar un futuro para los colombianos. La conclusión clara que queda es que estas altas cortes con sesgo uribista no están a favor del pueblo. No es entendible que sobre sus decisiones pese más la animadversión al presidente que las necesidades de los más pobres del país y la garantía de la democracia. ¿Cómo vieron la columnita? ¿Qué tal la columna? Muy bien, Hernán, grande Hernán Riaño, esa columna estuvo muy buena. Nos viene bien también ese recorderis, ¿no? Carteles de la toga, en fin, de las muchas actuaciones de la Corte. Nos viene bien también ver todos los impedimentos que han puesto los mismos magistrados de esas Cortes para que se atrase la elección. Todo para darle cabida a la misma fiscalía y a toda esa cadena de corrupción. Es increíble que hasta las Cortes terminen untadas de todo esto. Gravísimo lo que cuenta Hernán, lo que nos recuerda también Hernán y nos pone también nerviosos por la elección de esa nueva fiscal. Vimos también cuáles son las actuaciones, que lo sabemos todos, las actuaciones de esos magistrados con tal de atrasar esa elección, buscando pretextos como el hecho de que tenía que haber un hombre en esa terna. En fin, pues bien Hernán la columna y de verdad que pues también nos tiene que abrir bastante los ojos, estar muy pendientes y con más razón, con más veras se pide que las Cortes tienen que ser instrumentos legales, instrumentos de confianza que generen confianza en el pueblo, pero esta misma gente va a seguir. Entonces yo creo que la confianza también pues hasta que no haya un revolcón general y empezando por esa fiscalía también que repetiré, esa fiscalía tiene que cambiar de nombre, tiene que cambiar de logotipo, tiene que darle una nueva imagen total, porque la desconfianza del pueblo ya hacia esa gente es grandísima. Y espere que se posesione la fiscal y verá todo lo que va a salir. Y sigo diciéndolo, el año entrante sí que van a salir del país personas, y no corriendo y huyendo porque el gobierno de Gustavo Petro, huyendo de la justicia, póngale la firma. Ya veremos, ese tema ya lo hemos hablado bastante aquí en Colombia con C. Pues así es la columna de Hernán Riaño y ahora pasamos a la entrevista. Una entrevista que concedió Gustavo Petro nada más ni nada menos que a la revista Time. La columna lleva por título ¿Por qué el presidente de Colombia está decidido a deshacerse de la riqueza petrolera del país? La columna la escribe, como lo digo, es para la revista Time y la escribe Justin Warland. Es hecha en Dubái esta entrevista. El lugar para mi entrevista del 3 de diciembre con el presidente colombiano Gustavo Petro está arreglado en todas las formalidades de una reunión bilateral entre jefes de gobierno. El personal dispuso su asiento en el patio de un hotel de lujo junto a la playa en Dubái para evitar cuidadosamente el sol y colocó una bandera colombiana en la mesa cercana al fondo. Aparecen hombres con auriculares. Pero desde el momento que entra Petro se despacha con decoro. Está vestido con una impecable camisa blanca, jeans y mocasines, sin corbata ni chaqueta, y no tiene paciencia con los temas de conversación diplomática que los funcionarios suelen pronunciar desde ese puesto. El cambio climático es una cuestión de vida o muerte, dice, y ha llegado el momento de que los países dejen atrás sus estrechos intereses personales y sus anticuadas políticas basadas en el mercado. Los presidentes vienen a hacer algunos discursos prefabricados que ellos mismos no escriben, generalmente, que introducen lo que yo llamaría una política correcta. Afirma, esa política correcta es falsa. La política correcta, en opinión de Petro, es deshacerse de los combustibles fósiles y está posicionando a Colombia no solo como un defensor clave de la transición energética global, sino también como un caso de prueba de cómo un país productor de combustibles fósiles puede descarbonizarse. Lo que propongo es no lanzarse al vacío, como dicen algunas voces negacionistas, afirma.
Más bien, es un cambio en el camino a seguir, un camino a seguir que desde mi punto de vista puede ser mucho más potente y próspero que el camino que estaríamos dejando atrás. Mientras los intereses de los combustibles fósiles, tanto a nivel corporativo como nacional, continúan resistiéndose a la transición a la energía limpia, Petro podría ofrecer una poderosa reprimenda, mostrando cómo una economía puede transformarse y prosperar. Ahora solo tiene que cumplir. El cambio climático no es nada nuevo para Petro, quien ha trabajado en el tema durante décadas y lo convirtió en punto clave de su campaña presidencial el año pasado. En su año y medio en el cargo, bloqueó nuevas perforaciones de petróleo y gas y comenzó una campaña para anclar la economía a su riqueza biológica en lugar de a su riqueza de combustibles fósiles. Su defensa internacional del tema llega en un momento importante. Los combustibles fósiles han estado en el centro de la agenda climática global en la COP28, la conferencia climática de las Naciones Unidas que ahora está en sus últimas horas en Dubái. Y en esas conversaciones han molesto a algunos de los mayores productores de combustibles fósiles cuyas economías dependen de los ingresos de la industria. Colombia ofrece una contranarrativa importante. Aunque es el quinto mayor exportador de carbón del mundo y un productor de petróleo y gas con importantes reservas sin explotar, los negociadores colombianos han presionado para que se adopte un lenguaje agresivo sobre los combustibles fósiles, los que los convierte en una voz destacada en las tensas conversaciones. Y mientras estaba en la ciudad, el propio Petro respaldó un llamado a un tratado de no proliferación de combustibles fósiles, una propuesta hasta ahora impulsada por la sociedad civil y pequeños estados insulares. Eso proporcionaría un camino concreto para que los países reduzcan el uso de combustibles fósiles. Es el primer líder de un país grande y el primero de una nación productora de combustibles fósiles en hacerlo. Desde hace unos 40 años vivimos de la exportación de ese carbón y ese petróleo, afirma. Sin embargo, he querido decirle primero a la sociedad colombiana y ahora al mundo que incluso en estas circunstancias la economía debe hacer una transición hacia la descarbonización. Sin escuchar atentamente, todo esto puede parecer un poco radical. Petro, un ex miembro del movimiento guerrillero convertido en economista de izquierda, asustó a los mercados cuando fue elegido presidente el año pasado y en nuestra conversación se mantiene fiel a sus raíces, cita a Marx y ofrece una crítica de la literatura económica predominante sobre cómo abordar el cambio climático. Los enfoques basados en el mercado como un impuesto al carbono son algo así como los religiosos esperando el milagro, dice. Y dice que la riqueza procedente de productos básicos intensivos en carbono se concreta entre los ricos, lo que plantea una barrera política a la política climática. Se pueden salvar vidas humanas si cae la riqueza total en el poder del 1% más rico, y eso no sucederá a través de mecanismos de mercado, afirma. Pero sus propuestas no están totalmente divorciadas de la sabiduría convencional. De hecho, ha encontrado formas de armonizar el orden basado en el mercado con sus raíces socialistas. Entre otras ideas, Petro ha propuesto utilizar instituciones financieras multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para reducir la deuda de los países de ingresos bajos y medios a cambio de proteger la naturaleza y, a su vez, frenar el cambio climático. El capitalismo tiene como nodo central al sistema financiero, que en cierto modo sirve para la planificación, afirma, y hay que apelar a él para salir de la crisis. Las aplicaciones de este enfoque, como estos canjes de deuda por naturaleza, tienen una aceptación significativa en todo el mundo, aunque el problema está en los detalles sobre cómo estructurarlos. En cuanto a lo que plantea hacer en casa, el programa climático de Petro se parece un poco a otros programas de gasto que se han extendido por todo el mundo, incluida la ley de reducción de la inflación de Biden. En muchos sentidos, Petro es una figura única. A pesar de su agenda populista, habla más como un filósofo economista que como un agitador. Maneja buenas relaciones con otros líderes y formuladores de políticas que no comparten sus ideologías. Y su defensa del clima se distingue de muchos de sus homólogos de izquierda en América Latina que adoptan un enfoque de la vieja escuela y ven la riqueza creada por los combustibles fósiles como una fuente necesaria de financiación para servicios sociales. Petro intenta mirar hacia adelante, expresa preocupación por la barbarie que podría desencadenar el cambio climático y la migración resultante, y teme la posibilidad
de una reacción de la derecha debido a perturbaciones políticas relacionadas. Existe un camino racional a seguir, afirma. Se trata de aprovechar los escenarios de racionalidad humana que existen hoy, bajo, sin duda, influencias políticas dominantes e intentar, con planificación y rapidez, hacer la transición hacia otra forma de producir. Pero por mucho que Petro sea un caso atípico, su enfoque del clima puede ser un presagio de lo que está por venir. En COP28 ya podemos ver que se está produciendo este cambio. Después de casi 3 décadas de que los negociadores ignoraran los combustibles fósiles en sus acuerdos climáticos, ahora está en juego un consenso global para eliminarlos gradualmente. Petro es solo una parte de ese cambio, pero a medida que el cambio climático y los estragos que causa se vuelven más urgentes, seguramente crecerá una nueva generación de líderes que piensan sobre el tema de manera diferente. Es importante ver las visiones periodísticas de otros países, de otros medios internacionales, medios gigantes como la revista Time, que confirman cada vez más que Gustavo Petro definitivamente es único. Es un líder mundial que poco a poco se va afianzando en esa lucha contra el cambio climático. Cada intervención de Petro no pasa inadvertida y es nuestro presidente. Y así muchos por allá se burlen de lo que dice. Vea, el mundo está copiando lo que él dice, el mundo está aceptando sus propuestas. Entonces, pues, tenemos que sentirnos cada vez más orgullosos de que ese es nuestro presidente. Me encanta hacer esto, me encanta leer en el momento que grabo esto, que la gente aquí alrededor, como lo he dicho varias veces, aquí tengo españoles, argentinos, gente de muchas partes del mundo, pues que también, porque me lo han dicho, ahí nos la pasamos enterados, aquí ya saben todo lo que pasa en Colombia escuchándome, a pesar de que estoy insonorizado, pero también me gusta eso, que la visión que tenga Colombia, que tenga el gobierno, que Colombia sea algo diferente, no más Pablo Escobares ni nada de eso, no, eso a mí personalmente me encanta de ese empoderamiento que está teniendo el país a nivel mundial y nosotros los que estamos afuera podemos sentirlo y transmitírselo a ustedes porque así es. Yo siempre les cuento a ustedes, las personas tienen una gran apreciación por Colombia, saben, la gente sabe sin haber ido, saben que es un país naturalmente rico y siempre dicen, pero ¿qué pasa? Esperen que el cambio está produciéndose y el cambio va a llegar a todo ese mundo. Colombia, el país potencia de la vida. Pues esas eran las dos columnas que tenía, columnas buenas, la columna de nuestro amigo Hernán y la columna de la revista Time. Entonces ahora sí vamos a las ñapitas buenas. Primer ñapita, esta noticia es una noticia importante para la clase media, es una noticia importante para el bolsillo de muchos colombianos, aunque sabemos que van a haber reajustes en el CPM. ¿A qué me refiero con la noticia? Pues que ya se acaba el alza en los precios de los combustibles, ya fue la última vez, este mes no va a haber alza en diciembre, se había dicho, entonces actuando con responsabilidad se logró llegar a ese nivel que se estaba buscando para mantener los precios de la gasolina. Ahora sí se van a regir por los precios internacionales, en fin, las fórmulas que siempre se han aplicado. Entonces un alivio, pero también sabemos del anuncio de que el precio a la CPM empieza a subir a partir del año entrante y eso tiene alborotada también a mucha parte de los colombianos, porque siempre que se le sube la CPM, pues obviamente tiene que subir el precio de los combustibles de los camiones y todo eso lleva un incremento en los precios de la comida, del bolsillo, de la canasta familiar. Pero vamos a ver cómo es que se va a presentar este alza. Todavía no tenemos que crear alarmas ni nada, esperemos a ver cómo va a ser que se va a llevar a cabo este alza que se dice por medio del gobierno, un alza que se va a producir a partir del año entrante en los precios de la CPM. Listo, pero esperemos a que eso se produzca. Vamos a ver qué es lo que dice Gustavo Petro, qué fue lo que dijo con esa grandísima noticia que, como lo digo, afectó mucho a los bolsillos colombianos, pero tenía que actuarse con responsabilidad, aunque esto le ha costado críticas y todo lo que pueda. Vea, él sabía que todo esto iba a costarle, pero eso es gobernar con responsabilidad. Y seguimos diciendo otros 4 añitos con el mayor respeto, claro está. ¿Qué dice Gustavo Petro? Hemos logrado cerrar la brecha de precio y acabar el subsidio a la gasolina.
Nos espera un último incremento y a partir de allí el precio fluctuará con los vaivenes del precio internacional. Agradezco la paciencia y buena voluntad de la capa poblacional que consume esta mercancía. El cierre de la brecha mejorará la estabilidad fiscal del Estado. Sugiero abrir los caminos de la transición de la movilidad hacia medios que no usen combustibles fósiles. Cita a Nelson Enrique Parra, dice: el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anuncia que ya se cerró la brecha con el precio de la gasolina, que queda un último incremento que se hará en enero de 2024. O sea, en diciembre no va a haber incremento, se hará en enero y listo. Y eso es lo que dice Gustavo Petro. Y en la página de Presidencia, pues, acá encontramos lo siguiente. El gobierno del cambio reiteró que ya fue cerrada la brecha en los precios de la gasolina, que ya nos quedan dos incrementos que ya no quedan dos incrementos como se esperaba, sino que será uno solo que se hará en el mes de enero del 2024. Gustavo Petro informó a través de su cuenta de X, eso ya lo leímos. El primer mandatario agradeció en la misma red social la paciencia y la buena voluntad de la capa poblacional que consume esta mercancía y agregó que el cierre de la brecha mejorará la estabilidad fiscal del Estado. Igualmente, el primer mandatario instó a utilizar combustibles más limpios. Sugiero abrir los caminos de la transición de la movilidad hacia medios que no usen combustibles fósiles, señaló el presidente. Frente al cierre de la brecha en el precio de la gasolina, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, había adelantado esta semana que en diciembre no habrá alza en el precio de ese combustible y que en vez de 2 aumentos más, solo restará hacer un reajuste en enero para cerrar la brecha del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles en cuanto a la gasolina. Estamos evaluando qué tanto hace falta para cerrar la brecha del FEP. Ya falta poco. Creo que nosotros habíamos dicho que faltaban 3, ya se hizo 1, faltarían 2. Creo que solamente van a necesitar otro solo en enero, dijo Bonilla. En un debate en las comisiones quintas del Senado y Cámara, el ministro de Hacienda explicó que el déficit del FEP solo por el año 2023 será de 21.4 billones. Según Bonilla, esto se debe a que la anterior administración no reajustó los precios de los combustibles cuando debió hacerlo desde 2020, antes de la pandemia. Nos falta hacer el ajuste en diésel. Ya el de la gasolina está terminado, pero cuando terminemos de cerrar esta brecha costará más de 100 billones. En 2021 este déficit costó 11 billones, en 2022 costó 37 billones y en 2023 costará 21.4 billones, aseguró. El ministro Bonilla González aseguró que en 2010 el país consumía en diésel 3.5 millones de galones diarios y hoy consume 5.2 millones de galones al día, es decir, un 40% más y los precios 40% más que en 2010, sin que se haya reajustado el precio. Vamos a seguir en una mesa con los transportadores para mostrarles cuál es nuestra perspectiva frente al diésel, pues saben que el precio está congelado hace 4 años y en algún momento toca mirar ese tema, agregó. Una vez se cierre la brecha total del precio de los combustibles, gasolina y ACPM, el mercado se regirá por los precios de referencia internacional, concluyó el ministro de Hacienda. Actualmente, el precio promedio del galón de gasolina es de 14.564, mientras el del ACPM es de 9.065. Esa era una de las ñapitas, una ñapita que viene bien saber que Colombia se está reajustando en su parte fiscal, que fue una medida que obviamente trajo innumerables ataques por lado y lado, por donde fuera. Recibía ataques Gustavo Petro, él sabía que esto iba a originar unos ataques, pero es que eso es gobernar con responsabilidad, como siempre lo hemos dicho. Por fin se gobierna con responsabilidad. Dirán ustedes, pero usted qué habla si es que usted está por allá en España y a usted no le afectó toda esa alza y bla, 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 bla. Pues tienen razón en muchas cosas, pero también comprendan que era algo que se tenía que hacer. Ya lo hemos explicado, ya lo han explicado los mismos representantes del gobierno por activa y por pasiva, que era algo que se tenía que hacer, que ese precio te tenía que haber reajustado desde hace tiempo, no se hizo y en definitiva en un momento quedó todo el mundo, ay, qué bien, no se sube, pero resulta que se está abriendo una brecha gigante. Esa brecha se cierra y falta ver ahora entonces el tema de la CPM, que lo más importante es que no se le afecte el bolsillo al colombiano, que no empiece el nuevo año con un tema de unas altas impresionantes en los precios de los alimentos por culpa de la subida de esto. Esperemos también que se llegue a esa reunión a ver qué tipo de acuerdos, cuál es la audacia del gobierno para presentar esto, para lograr reajustar esto y que se cierre esta brecha también de la CPM, pero como lo digo, sin que se le afecte tanto el bolsillo a nuestra pobre gente en Colombia. Entonces, primer ñapita terminada con esa, vamos avanzando aquí. Otra ñapita es esta.
Lagos de Torca no podrá urbanizar en el área protegida de la Van der Hamen, según un juez. Qué excelente noticia para Bogotá, qué excelente noticia, porque era increíble que a esta depredadora también pretendían construir allá en la reserva forestal Thomas Van der Hamen. ¿Y qué dice Gustavo Petro? Excelente decisión del juez. El gobierno nacional quiere ayudar en volver realidad la reserva forestal Thomas Van der Hamen. Obviamente, Gustavo Petro iba a reaccionar ante esta noticia, una noticia, como digo, excelente para Bogotá, para nuestra reserva, en fin, para el cambio climático y para todo esto que estamos hablando. ¿Cómo va a perder a Bogotá semejante reserva forestal que tiene ahí? No. ¿Qué más tenemos aquí en Ñapitas? Todo de Gustavo Petro. El presidente Biden debe actuar rápidamente para detener el genocidio en Gaza. Su planteamiento es cierto, el pueblo israelí debe cambiar su actual gobierno y abrir el sendero de una paz definitiva que se base en la existencia de dos estados soberanos. Dice CNN en español, personal de la administración Biden pide un alto en el fuego en Gaza en una vigilia frente a la Casa Blanca. Ya es justo. No puede continuar ante los ojos del mundo ocurriendo esto en estas épocas decembrinas y viendo eso que está ocurriendo allá en la Franja de Gaza, en Gaza. Increíble. Pues ese es el llamado de Gustavo Petro. Ha hecho varios llamados a Biden, a que tienen que acabar con eso y que tiene que, Estados Unidos está metido de lleno ahí en esto. ¿Y qué? No, eso tiene que detenerse. Y miren esto que presenta Gustavo Petro. A propósito de esto, estaba con jóvenes palestinos de Colombia, Bolivia y Chile. Estuvo reunido allá en el Capitolio, ahí lo vemos como siempre. Vimos también ayer el grandísimo mensaje que envió Roger Waters al pueblo colombiano. Por ahí está el video, que no lo han visto casi, pero ahí está el video que increíble. Se tomó el tiempo para hacer este video, para mandarnos ese mensaje de apoyo a Colombia, de apoyo al gobierno, de apoyo al cambio. Y ahí está, más pruebas de eso. Orgulloso cada día más me siento de mi país. Y no, pues sí, del gobierno, pero me siento orgulloso es que ese nombre Colombia está rondando en el mundo, y no por Pablos Escobares ni nada de eso, no, en lo bueno, no, eso es lo que queremos. Apenas llevamos un añito largo, espere que esto siga avanzando y verá que Colombia también a nivel mundial se va a posicionar como lo que es un país potencia de la vida, un país de la belleza. ¿Qué más tenemos aquí? Vean, se han incautado un total de 3 toneladas de polvo blanco en Barranquilla. Y sigue las incautaciones, se le siguen cayendo los emprendimientos. Yo lo sigo diciendo, este 2024 sí que vamos a ver la gente saliendo del país. Eso lo tengo clarísimo, porque muchos van a verse tras la justicia. ¿Qué dice Gustavo Petro a propósito de todo esto? Vea lo que dice. El presidente Gustavo Petro informó que hoy el objetivo de la inteligencia militar y policial es capturar al capo y al gran narcotraficante. Con toda se manda Gustavo Petro. El mandatario expresó: vamos por los capos, no por los campesinos que cultivan la hoja de coca. A los campesinos les ofrecemos salidas, como ya lo hemos visto, la sustitución de economías. Así que con toda contra los capos. Pero el objetivo de la inteligencia policial y militar es el capo, el gran narcotraficante, el poseedor de los dineros y de las armas, el poseedor hoy, desgraciadamente, de la decisión de la vida o de la muerte de muchísimas personas, fundamentalmente en los territorios más excluidos de este país. Vamos por los capos, no por los campesinos que cultivan hoja de coca. A ellos, los campesinos, les ofrecemos salidas. Está por verse nuestra eficacia en ese tipo de sustitución de economías. Pero mientras ofrecemos salidas al joven consumidor o al campesino productor, todo el peso del aparato represivo del Estado, de la inteligencia fortalecida del Estado, debe caer sobre el capo que corrompe al político, el capo que corrompe las instituciones, el capo que logra incluso que el Estado le ayude en su labor de exportación de cocaínas, el capo que por su poder económico tiene la capacidad de arrodillar el poder
de apropiárselo y por tanto de convertirse en un genocida peligroso para la historia de Colombia. Vamos es por los capos. ¿Qué van a decir ahora los que estaban diciendo que Gustavo Petro era pues que estaba dejando Colombia, que fuera un paraíso? Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Cómo me encantan estas cosas. Cómo me encanta de verdad. Y esas decisiones lo veo decidido, frentero. Van es por los capos. Ya se acabó esto de ir por los campesinos, como siempre ha sido, con glifosato y fumigándolos y matándolos, en fin. No. Y también, ahí lo acaba de decir, la agilidad del gobierno para brindarle a esos campesinos otras alternativas de cultivos lícitos, de nuestros productos que puedan alimentarse, se puede alimentar todo el país. Ya basta de que los campesinos tengan los fusiles ahí puestos. Ya basta en Colombia poniendo los muertos y aquí en Europa y en Estados Unidos la gente poniendo la fiesta. No, señores, se acabó. Y esos capos, bien que vayan detrás de ellos. Así que, vuelvo y lo repito, ahora sí, más de uno sale. Tiempo al tiempo, pero también somos muchos los que volvemos a nuestro amado país. No veo la hora de pisar mi tierra colombiana, mi tierra. Ya no quiero más. Quiero, decidido totalmente, mi familia, todos estamos decididos a devolvernos a nuestra Colombia. Nosotros queremos respirar ese cambio, nosotros queremos sentirlo. Claro que sí, y lo vamos a hacer. Y la última ñapita, es que no puedo dejar a don Gonzalo Guillén. A lo que dice Gonzalo Guillén, ya que hoy empiezan las novenas y empieza todo esto. Guillén no es que sea católico, eso ya ustedes lo saben. Él es poco de religión, de nada de esto. Es más bien como, bueno, no sé si definirlo como ateo, pero bueno, eso sí ya es independientemente de Gonzalo Guillén. Nosotros admiramos el periodista, la persona también, porque es una grandísima persona sin conocerlo. Me encanta su sarcasmo, a mí ese humor negro de Gonzalo Guillén en sus escritos. Ya pues poco a poco de tanto seguirlo lo he aprendido estoy mirando la forma de conseguirme el otro libro de Gonzalo también, pero ese sarcasmo de Guillén es único, definitivamente Gonzalo Guillén es único. Dice Gonzalo Guillén, y ya con esto cerramos este video: abren concurso internacional para tratar de aclarar si es verdad que los peces en el río beben y vuelven a beber, con el propósito de ver a Dios nacer. Guillén, simplemente don Gonzalo Guillén. Y hasta aquí este video. Nos vemos en uno próximo. Un abrazo totototototote ancestral desde la distancia. Felices fiestas, felices navidades, pásenla rico este fin de semana. Si hacen la novena, pues les deseo que salga la novena todo muy bien, que la gente se una en esa oración por tener un país mejor, por lograr ese cambio que necesitamos ahora más que nunca. Tenemos que pegarnos a Dios. Él es el único que nos puede ayudar y darle la sabiduría tanto a estos gobernantes como a nosotros también, para poder seguir respaldando el cambio, que nos dé herramientas para ayudar a nuestra Colombia a salir adelante. Lo vamos a lograr. Colombia, potencia mundial de la vida. Colombia es el país de la belleza y ese es nuestro país. Saquen sus cédulas, sus pasaportes y miren dónde dice nacidos en Colombia, papá. Entonces, nos vemos en la próxima. Feliz fin de semana, felices fiestas, y los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Si ya lo hicieron, les agradezco su apoyo y gracias por dejarme ser parte de ustedes, porque ustedes ya son parte mía. Se los agradezco en el alma. Nos vemos. Chao. Más besos, más besos. Bring us some figgy pudding and bring